Bueno, un gusto estar hoy aquí y saludar a los hermanos que están llegando. Una bendición que podemos participar juntos de la palabra del Señor. Y vamos a entrar de lleno a nuestra reflexión, que pues es más quizá tipo clase que sermón. Es quizá más estudio bíblico que sermón. De hecho, la sierva del Señor dice que no siempre debemos esperar un sermón todos los sábados. Y vamos de pronto a llover sobre mojado, pero esperamos que haya algo de lluvia refrescante distinta en situaciones que ustedes ya conocen, porque al hablar con los que conocen la ley, ¿qué cosa exactamente nueva se les puede decir? Muy poco, casi nada. Los tesoros todos son viejos. Pero el Señor tiene cosas nuevas de los tesoros viejos, ¿verdad? Así es de que confiamos que por la gracia del Señor, algo de un asunto muy conocido, podamos en esta mañana permitir que el Espíritu Santo nos diga algo adicional a lo que ya conocemos para perfeccionar eso que ya conocemos. Por favor, Mateo 25, sus Biblias. Y creo que la podrán repetir de memoria aquí casi todos. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? La conocemos muy bien, pero vamos a leerla, no nos hace mal volverla a leer, ¿cierto? Así la sepamos de memoria. Al mirar en el texto sagrado, eso tiene algo especial. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo, no os conozco. Y entonces la amonestación: velad y orad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Para entender lo mejor posible esta parábola de las 10 vírgenes, debemos relacionarla por lo menos con otra, que es el trigo y la cizaña, y ya vamos a ver por qué. Pero permítame también hablar de otra que está también aquí, en el mismo capítulo 25, donde nos habla de las ovejas y los cabritos. Y empiezo preguntando lo siguiente: a ver, en la parábola de las ovejas y los cabritos, que la tenemos ahí en los versículos 32 en adelante, esa parábola de las ovejas y los cabritos, ¿para cuándo funciona de manera especial y contundente? A ver, miremos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el versículo 31, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En este momento quiero llamar la atención dice, serán reunidas todas las naciones, y serán divididas ¿en cuántos grupos? En 2. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? En este momento toda la humanidad está reunida en 2 grupos. No, en este momento hay 3.
En este momento hay tres. Lo que dice Romanos 6, el versículo 14, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí hay dos grupos. Pero en el capítulo 7 nos habla de gente sin ley. En este momento hay tres grupos. Toda la humanidad está en tres grupos. Permítame decirlo de esta manera. Sin ley, los que ni siquiera han escuchado la palabra Cristo. Por allá, tantos en la India, en la China, etcétera. Todas esas zonas están sin ley. ¿La ley para quién opera? Para el mundo llamado cristiano. Pero en el mundo llamado cristiano, unos están... No, bueno, como conocen algo de la teoría, entonces podemos ahí decir, unos están bajo la ley y otros bajo la gracia. No, el que está bajo la ley no está sin ley. ¿Sí? El que está bajo la ley, ¿quién es? El que está bajo la ley está en la cárcel, está por allá, y todo el que transgrede la palabra del Señor que conoce, entonces está bajo la ley porque está bajo la condenación de la ley. Yo espero que los que estemos aquí, todos estemos bajo la gracia, porque no estamos desobedeciendo, se supone que no estamos desobedeciendo lo que conocemos. Entonces no estamos bajo la ley. Bajo la ley está el que conoce y no obedece. Nosotros debemos estar bajo la gracia. Muy bien. Pero en el día final, ¿habrán qué? Allá no es sin la ley y la gracia y sin... No, ya son dos grupos, ovejas y cabritos. Porque ya el conocimiento habrá llegado a toda persona y te habrá hecho su decisión. Entonces son dos grupos. Muy bien. Esto es para el mundo, para todos los habitantes de la tierra, para el día final. La parábola del trigo y la cizaña, ¿para quiénes es? ¿A quiénes se aplica? ¿Se acuerdan Mateo 13? El reino de los cielos es semejante a un hombre, versículo 24, que sembró buena semilla en el campo, pero mientras los hombres dormían, ¿qué pasó? Vino un enemigo y sembró, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Quiénes o qué segmento de la humanidad está representado en esa parábola? Muy bien. La iglesia, voy a citar palabras de vida, leerlo para reforzar esto. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que eso significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra para la salvación de los hombres, y esa obra se realiza por medio de la iglesia. Muy bien. Ahora sí llegamos entonces a la parábola de las 10 vírgenes, y permítanme antes de seguir destacar la relevancia de esta parábola. Leo el conflicto de los siglos, página 391. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13, la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento que está representado también por la venida del novio a las bodas descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. ¿Cuántas alusiones al mismo evento? ¿Cuántas? ¿Hay más? ¿Alguien recuerda si hay más o estas 4 apenas? Bueno, les recuerdo. En el conflicto de los siglos, en este mismo capítulo, nos habla del mensaje del primer ángel que anunciaba la hora del juicio. Entonces encontramos 5 alusiones al mismo evento, al día de la expiación. 5 alusiones. ¿Cuántas veces tiene que ser verdad? ¿Cuántas veces Dios tiene que repetir lo mismo para que sea verdad? ¿Ah? Claro, una sola vez. ¿Y por qué Dios aquí arma una cuestión de 5 veces decir lo mismo? ¿Qué les parece? Que es verdad y de suma importancia. Permítame decirlo humanamente. Dios está tremendamente preocupado para decir cómo hago para que esta gente entienda.
Si no entienden con esto, entonces con esto. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ahora fíjense lo interesante. La parábola de las 10 vírgenes se aplicará ¿a quién? ¿A quiénes? Ya vimos que el trigo y la cizaña es para la iglesia. ¿Y la parábola de las 10 vírgenes para quién será? Para los que conocen y no rechazan la verdad. Dice palabra de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a ampliar un poco eso. A ver. Escuchen, leo Palabra de Vida, página 336. Ya leímos el texto bíblico, ¿no? Mientras Cristo estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo, porque recuerden que Cristo dijo la parábola cuando se estaba desarrollando el evento, ¿sí? Contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia, también experiencia de la iglesia, aquí viene un pero o una adición, para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se le llama vírgenes, ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque profesan una fe pura. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Entonces ya encontramos aquí una primera diferencia entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes. Ambas significan o simbolizan ¿a quién? A la iglesia. Pero ya aquí encontramos una diferencia en el tiempo de aplicación. Y es bueno que no hagamos nosotros injertos. A ver, yo puedo decir que en el pueblo de Israel había vírgenes, allá en el desierto, que había vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Yo podría decir, y bueno, sí, claro, unos eran obedientes y otros desobedientes, entonces, pero estoy haciendo un injerto que hace perder la fuerza cuando lo sacamos del lugar preciso donde el Señor lo colocó. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, entonces primera diferencia, porque ¿desde cuándo hay trigo y cizaña en la iglesia? Desde Caín y Abel, que eran el uno y que era el otro. ¿Sí o no? Podemos ahora, y no estamos haciendo ningún juicio, estamos hablando de hechos concretos, demostrados. ¿Quién era trigo y quién era cizaña allá entre Caín y Abel? Caín cizaña y Abel trigo. Muy claro. Y ahí paró, y cuando apareció otra vez la parábola, porque después dejó de funcionar, o ha funcionado el trigo y la cizaña desde Caín y Abel todo el tiempo en la historia. ¿Cómo es? Muy bien, pero esta parábola nos está diciendo, un momento, esto es de aplicación solo en el día de la expiación, en el tiempo del fin, en la iglesia del fin. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí tengo una serie de citas, pero yo creo que vamos a pasar esas porque es algo que... La definición bíblica que se da, por ejemplo, de insensato, y la definición bíblica que se da de prudente, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, vamos a hacerlo. Insensato, voy a leer rápidamente. El insensato no entiende, según el Salmo 92:6, el insensato no entiende esto. El insensato desprecia la sabiduría, Proverbios 1:7. Se muestra insolente y confiado, Proverbios 14:16. Se involucra en contiendas, anda en pos de su propio espíritu. Todo esto tiene texto bíblico. Y finalmente, el resumen de todo es que el insensato edifica sobre la arena, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Muy bien. Esa es la definición bíblica. La definición del diccionario es que es una persona o acción falta de juicio, de prudencia, etc. Muy bien. Y el sabio, el prudente, entonces es el que fía en Jehová, el que anda en justicia. En los labios del prudente se halla la sabiduría. El que refrena sus labios es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente.
La ciencia del prudente está en entender su camino. Muy bien. Ahora, ¿cuántas vírgenes salieron a recibir al esposo? A ver, por ahí alguien dijo que 5. ¿La Biblia dice cuántas? 10. Cuéntenme una cosa. Aquí se me corrió esto. Bueno. ¿Por qué 10? En la Biblia de pronto no es más significativo el número 7 que 10. ¿Y qué tal 12? ¿Por qué no 12 o 7, sino 10? A ver, 7, ¿qué simboliza en la Biblia? Perfección o algo completo, totalidad, ¿no? Totalidad o perfección. ¿Y el 12? De alguna manera también, y el 12 es el número por excelencia de la iglesia. 12 apóstoles también, prácticamente igual que el 7, pero entonces el 12 está más centrado en la iglesia. 12 apóstoles, las 12 puertas allá, las 12 tribus, los 12.000 de cada tribu para los 144.000, etcétera. Muy interesante, y aquí tenemos un primer punto que creo que nos va poniendo en la ruta de lo que por allá el hermano comentó. Traté de averiguar ese 10 que no encontré. Lo único que encontré es que los judíos con 10 personas ya fundan una sinagoga. Se necesitan 10. Y pues yo saqué una larga, hice una conclusión de eso. A ver, cuando se arma una empresa, cuando se empieza una gesta de alguna naturaleza, ¿quiénes son los que más ponen en el corazón ese asunto? A ver si me están entendiendo la pregunta. ¿Ah? ¿Quiénes? Sí, los que empiezan, los pioneros. Los que empiezan un asunto son los que le ponen más intención al asunto. ¿Qué pasa después con los hijos y sobre todo con la tercera generación, por ejemplo, en esa curva de Mover que tal vez la han escuchado? En fin, en todo caso, los que empiezan una gesta revolucionaria, si es que queremos entenderlo de esa manera, pues están dispuestos a irse para la montaña a hacer de todo, ¿verdad? En fin. Entonces, esta parábola, ya al decir 10, nos insinúa que se trata de un grupo que toma las cosas más en serio que otros. Pero ese grupo de todas maneras tiene dos subgrupos. Muy bien. Entonces, bueno, ya leímos esto, de que es para la venida, 10 vírgenes, eso es el 10. Ahora dice, salieron a recibir al esposo, todas, ¿no? Y sabemos que es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Lo que se relaciona con las cosas espirituales, lo que se trata de buscar al Señor de alguna manera. Muy bien. Ahora quiero que tengan en mente esta cita porque nos va a ser muy útil. Tomada de la Review and Herald, 19 de agosto de 1890. He sido remitida a menudo. Hay cosas que la hermana White vio una sola vez, pero hay otras que dice vez tras vez, a menudo, en fin. He sido remitida a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido. Esto escribió en 1890. Claro, ustedes han leído El conflicto de los siglos. Y claramente presenta, y necesitamos todas las características del primer cumplimiento, que fue en 1844. Para arrancar el día de expiación, se cumplió la parábola de 10 vírgenes, pero mire lo que el hermano White sigue diciendo. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra.
porque tiene una aplicación especial para este tiempo y es semejante al mensaje del tercer ángel que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. ¿Correcto? Ahora, llamo aquí la atención a otro elemento. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra. Todos ustedes han leído, han escuchado, han estudiado al respecto en diferentes aspectos. Una expresión que la hermana White dice, la historia se... Óigame, con esa frase yo he escuchado cualquier cantidad de especulaciones, pero cualquier cantidad. Porque el que se entusiasma por ahí con algo y el que quiere, bueno, no voy a juzgar motivos, entonces coge un pasaje. Por ejemplo, el otro día me buscaron en el Perú, por favor, para que les ayudara, porque es que ya tenían unos significados, pero querían saber por qué es que la historia se repite, y entonces qué significan los 153 peces que Pedro pescó, y qué significa que la red casi se rompía, y me estaban buscando de intérprete profético de esas profecías tan raras, y pues buscaron al que no era, ¿sí? Buscaron al que no era. Entonces, ¿es cierto que la historia se repetirá? Claro. Pregunto, Apocalipsis 12, todo el capítulo 12, ¿es historia o no es historia? En 17 versículos, de una manera magistral como solo la inspiración puede hacer, está el resumen de toda la historia de la humanidad desde que Lucifer picó en el cielo. Ah, pero la historia se repite, entonces va a haber otro diablo en el cielo después, porque la historia se repite y se va a repetir todo eso. ¿Sí? Pero la historia se repite. Ah, entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la historia que se repite y cuál no? Yo no sé ustedes cómo han resuelto ese problema, yo lo tengo resuelto muy fácil. Muy fácil. Lo que la profeta dijo que se repite, eso es lo que se repite. Yo no estoy autorizado a coger esa frase y tirarla a cualquier parte. Entonces, la profeta me está autorizando, y a usted también, nos está autorizando a que veamos, ¿qué se fue esto? En la parábola de las 10 vírgenes, porque esta historia se repite y al pie de la letra, por si acaso. Entonces, vamos a ver cómo es que eso se repite y cómo es el asunto. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Ahora, ya hablamos de la primera diferencia entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál fue? En el tiempo. La una es para todo el tiempo. ¿Cuál? Trigo y la cizaña. Corre a través de toda la historia. La otra, ¿para cuándo es? Para el tiempo final, la iglesia final, en el día de expiación, y no nos debe dar temor decir la fecha, porque la profeta dijo la fecha, 1844, hasta el fin. Muy bien. Hay otra diferencia. Y para eso voy a leer en ese primer cumplimiento del cual acabamos de leer, que se cumplirá ¿cómo? Entonces, por favor, y les pregunto, antes de leer lo que voy a leer, ¿cuál es la salida de las vírgenes? Ya vimos 10, ya vimos, todas salieron a recibir al esposo. Eso de salieron a recibir al esposo, eso, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Ah? Sí, para eso tenemos que mirar el cumplimiento primero, porque es al pie de la letra. Ok, entonces ahora escuchen. Conflicto de los siglos, página 444. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. ¿Ok? Entonces, aplicado al pie de la letra, nos dijo la profeta, la salida de las vírgenes consistió en la extensa obra de reforma que produjo allá el mensaje en 1844. Entonces,
Hoy la salida de los vírgenes es la gente que se compromete con un movimiento de reforma. La gente que entra en la reforma. Yo estoy leyendo. Y no estamos hablando de la institución de la reforma, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos y pensamos que la Odisea, pues si lo centramos todo en institución, la Odisea es una condición. En la Biblia la Odisea no tiene nada que ver con instituciones. Y con eso no queremos decir que no sea necesaria una institución aquí en el mundo. Y lo mismo que la reforma. La reforma no, a algunos les gustó el nombre y se lo pusieron, ¿verdad? Pero correcto, con una institución y eso. Muy bien. Así es que entonces ya aquí hay, fíjense, ya aquí entramos en otro elemento. Hay un elemento de diferencia, otro elemento de diferencia entre el trigo y la cizaña y las 10 vírgenes. En el trigo y la cizaña, pues bueno, lo dice así. Y como vamos a ver, cuánto de ese conglomerado de trigo y cizaña se introduce, por lo menos visiblemente, porque ya vamos a ver todos los procesos, en una obra de reforma. Apenas un segmento. Entonces, hay una diferencia también en número, ¿sí? En número y en esencia entre el trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes, que ambas están apuntando a la iglesia, pero con esas diferencias. Muy bien. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña también funciona paralela con la de las 10 vírgenes en el tiempo final. Y en algunos respectos, digamos que se funden, pero en otros no, que es los que sin duda el Señor quiere llamarnos la atención. Bueno, yo sé, ustedes saben esto de memoria. Página 338 de Palabras de Vida del Gran Maestro nos da unas características de las vírgenes, especialmente en este caso de las fatuas. Y dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes, y me alegra que sabemos esto de memoria, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la proclaman o la creen, ¿sí? Muy bien, esas son las fatuas. Y entonces, ¿qué características tendrán las prudentes? ¿Será que tienen estas mismas características y además de otras, o es que estas características no las tienen las prudentes? Por supuesto, por supuesto. Ahora, nótese, empezamos leyendo. La clase representada por las vírgenes fatuas no está conformada por hipócritas. Ok. Si yo como adventista del séptimo día soy hipócrita, las fatuas dice no son hipócritas. Dice además que respetan la verdad y la han defendido. Ok. Pero aquí estoy yo como adventista del séptimo día que soy hipócrita. ¿Será que hay alguno? De pronto conocemos a alguien, ¿verdad? Y de pronto no necesitamos viajar mucho para conocer a alguien. De pronto no necesitamos viajar fuera de la casa y de pronto no fuera de mí. Ok. Un adventista del séptimo día que es hipócrita, que dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y está feliz con Levítico 11. Dios mira el corazón, no mira la ropa. ¿Hay versículos que dicen así? Sí. Dios mira el corazón, no mira lo externo, no mira la ropa. Y entonces, en el tema que estamos estudiando, pues, como nacimos pecadores y es una condición en la cual nacimos, pues, hasta cuando Cristo venga para que lo cambien. Pregunto, ¿ese adventista qué es? ¿Prudente? Uy, cuidado, no se me aceleren a contestar porque quiero que no contesten mal. ¿Está bien? Ese adventista que acabo de escribir, ¿qué es? ¿Prudente o fatuo? Muy bien, se nos salió de la parábola. Toca buscarlo en otra parte. Toca buscarlo en otra parte. Lo vamos a encontrar en la parábola del trigo y la cizaña. Ahí sí lo encontramos como perfecta cizaña. Pero la parábola de las vírgenes es para la gente que tomó
por lo menos externamente, más en serio la verdad y que se puso en camino y que actuó, y ya vamos a seguir avanzando. Entonces, ahí tenemos la diferencia y debemos, otra vez, en la parábola del trigo y la cizaña, entender esa cuestión de la separación, del zarandeo, de la trilla, de todo eso. ¿Por qué? Les pregunto. La cizaña va a sufrir trilla y zarandeo. Si conocemos bien tanto la lectura de la parábola, pero sobre todo que conocemos entonces la manera como se cultivaban los cereales y lo que eso ocurre, entonces vamos a entender lo que de otra manera no entendemos. Bueno, yo tuve la oportunidad de crecer en un campo de niño, cuando tenía 6, 7 años, en un campo donde se cultivaba trigo. Y se cultivaba a nivel artesanal muy parecido a los tiempos bíblicos. Entonces, había una era, que la Biblia habla de era, ese nombre todavía se conserva, por lo menos hasta esos tiempos se conservaba. Y la era una pared más o menos de esa altura, un poquito más o así, redonda. Y entonces se traían las gavillas de trigo del campo y se tiraban ahí. Entonces con un palo y un sistema de trapiches, si había un caballo, entonces poníamos el caballo a darle vueltas a todo eso y él iba dando vuelta a la paja, o sea la espiga que tiene parte de paja y está el grano, para soltar el grano de esa paja, ¿sí? Y entonces luego de ese proceso, eso es lo que se llama trilla. Si no había un caballo y eso, entonces le dábamos palo a ese asunto. Y luego, ahora con un trincho, un tenedor, ¿verdad? Como sea, un bieldo, entonces la paja afuera. Eso es lo que es trilla. Después ahora viene el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Vamos a echar el trigo en la criba, ¿sí? Y vamos a zarandearlo para separar el grano vano y también las impurezas que le quedan más pequeñas, separar el grano vano del trigo verdadero. Pero resulta que la cizaña no se trae a la era. La cizaña queda en el campo para ser quemada, porque es en la cosecha, es cuando viene la prueba, es en la cosecha que se ve que los que tenían todos apariencia por fuera, a ver quién hizo la obra desde el corazón o quién la hizo fue por fuera. Cuénteme una cosa. Para, por ejemplo, bautizarse de la manera pues más, ¿qué digo yo? Bueno, más corriente. ¿Usted necesita realmente ser nueva criatura y haberse arrepentido del pecado como dice la Biblia? No. Necesita es dejar de comer cerdo. De pronto hace los 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús, deja de comer cerdo. Si toma trago, entonces sí, pues es mejor que deje de tomar trago. Deja de fumar también. Cierra el templo cierra el negocio el sábado, lo cierra y se viene al templo el sábado y trae la plata. Con eso ya está listo para ser bautizado. Ahora, está listo para ser bautizado, en términos lamentables, en muchos casos, como ocurre ahora. Pero, así como se puede dejar de comer cerdo sin Espíritu Santo, ¿o será que obligatoriamente se necesita el Espíritu Santo para dejar de comer cerdo? Usted conoce montones de gente afuera que por no morirse y cuando ven los problemas dejan y cambian y se vuelven veganos. Para ser vegano no necesita el Espíritu Santo, necesitas tenerle miedo a la muerte y entonces, ¿verdad? Y querer una mejor vida y en fin. Lo mismo para dejar el trago, para dejar el cigarrillo, pues es una lucha tremenda y por supuesto si tenemos la ayuda del Señor, pues va a ser mejor, pero quiero decir, aún sin el Señor podemos hacer eso.
Resulta, podemos salir al campo desde afuera y no desde adentro. Claro, si usted tiene plata. Si usted tiene plata, compra la finca y sale al campo y no ve que va a tener mejor vida. Podemos entonces en el campo pues establecernos y recibir los beneficios y entonces estamos saludablemente separados, tomamos el plan de educar a nuestros hijos en casa, en fin, hacer esas cosas. ¿Será que eso se puede hacer en algún momento con esfuerzo humano solamente? Claro, claro. Resulta que las 10 vírgenes todas se involucraron en el movimiento de reforma. Pero a esas fue que les cayó encima la trilla y el zarandeo, porque había que saber quiénes lo hicieron de corazón y quiénes lo hicieron por fuera. Porque resulta que es a lo que tiene apariencia de obediencia que hay que probar. ¿Qué se le prueba a la desobediencia? ¿Qué se le prueba al hipócrita, al que dijo el reino de los cielos no es comida ni bebida, Dios mira el corazón, no es la ropa, y cuando Cristo venga arregle el problema del pecado? ¿A eso qué se le prueba? Nada, absolutamente nada. Está en el campo y queda en el campo listo para ser quemado. Ese no va a sufrir trilla y zarandeo. Por supuesto que va a sufrir con los problemas del mundo final, que todo el mundo va a sufrir con las catástrofes. Claro que va a sufrir, pero que no venga a decir que está sufriendo por causa de la fe. Porque los impíos están sufriendo también igual y no es por ninguna fe. ¿Sí o no? Ok. Entonces, hermanos, ahora, es en la prueba que se conoce. Jesús dijo, esperen al momento de la siega. Todos ustedes saben. Ahí sí es clarito quién es trigo y quién es cizaña. Hablemos nomás del cultivo. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? ¿Recuerdan? Sí, hablando de la planta cizaña y la planta trigo. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? Que se ve claramente al momento de cosechar. Pero resulta que es una espiga parecida, porque es igualita. El detalle es que la cizaña permanece paradita. Y en cambio el trigo por el peso, el trigo se inclina por el peso del servicio. Entonces se joroba aquí de tanto trabajar en servicio de otros, ¿verdad? Entonces el trigo está inclinado por el peso y la cizaña está paradita, entonces es fácil. Para nosotros, ¿qué es? La prueba. Cuando llegue la prueba, pues, ¿no? La cizaña sigue igual, imagínense, se va a complicar. Se va a complicar la vida a esas horas, ¿no? Pues sencillamente no tiene el proceso de una fe probada. Muy bien. Ahora, creo que queda claro también en este punto que la cizaña, que las 10 vírgenes entonces no son toda la iglesia que conocemos como organizada, denominada y visible. Porque esa toda iglesia sí está representada por el trigo y la cizaña, pero dentro de esa iglesia, y al decir dentro de esa iglesia no necesariamente estoy hablando de dentro del sistema en el sentido de la aprobación del sistema, no necesariamente. Dentro de ese círculo grande es que está este pequeñito de las 10 vírgenes. Lo ilustro. La Vía Láctea. ¿Se acuerdan qué es eso, cierto? Es nuestra galaxia. ¿Cómo de pequeñita es? Tremendo. La Vía Láctea, pues leí que tiene más o menos unas 30 constelaciones. Como decir aquí República Dominicana con las provincias, ¿es que llaman? Ok, ¿cuántas provincias hay aquí? Bueno, ilustrémoslo ahora aquí con República Dominicana en vez de la Vía Láctea para que sea más. El trigo y la cizaña es República Dominicana.
Las 10 vírgenes es Monte Plata, que está dentro de República Dominicana, pero es Monte Plata, no es toda la República Dominicana. Exactamente eso es lo que pasa con esto, ¿sí? Dados los aspectos que hemos examinado al rastrear al pie de la letra. Muy bien. Bueno, tenemos otra sesión en la tarde, ¿no? Pero avancemos un poquito para cubrirlo todo. Bien. Bueno, vamos con otros elementos. ¿Cuál fue la única diferencia? Ahí, como está en el texto bíblico, y sin que filosofemos por allá y expliquemos cosas, no, como está ahí. ¿Cuál fue la única diferencia entre las prudentes y las fatuas? El aceite. ¿El aceite en dónde? A mí me encanta que esto sea clase. Le pregunto, hermano, y a los que hablaron de extra, y es muy bien. Yo escuché esa expresión en 1990, ya hace rato. Cuando dice extra, ¿exactamente a qué se refiere con la palabrita extra? ¿A qué nos referimos? Porque no sé aquí en Dominicana, en Colombia, hay por lo menos 2 significados para esa expresión extra, como toda palabra o muchas palabras que tienen varias acepciones. Extra, por ejemplo, en Colombia es una calidad de gasolina que tiene más octanaje que la gasolina corriente. No sé si aquí hay también, debe haber. Ok. Premium y la otra es... Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La una tiene más octanaje, de más potencia, en fin. Ok. Ok, bien. Entonces, allá le decimos extra, ¿no? A la que es más... Ese es un significado. ¿Cuál es otro significado de la palabrita extra? ¿Ah? Adicional a lo que realmente se necesita. Con esos 2 significados, por lo menos un servidor, y claro, esto es algo que no es relevante para salvación, pero un servidor no le parece mucho esa palabrita extra, porque el aceite es símbolo ¿de quién? Entonces, el pensar en un Espíritu Santo corriente y un Espíritu Santo de más octanaje extra, pues, ¿cabe eso o no cabe? Yo no creo que quepa. ¿O ustedes creen que sí cabe? Que hay un Espíritu Santo al 80% y otro Espíritu Santo, o el mismo Espíritu Santo entonces al 100%. En calidad del contenido del aceite, no. Entonces, extra desde ese punto de vista nos toca. ¿Me están siguiendo? Ahora, adicional. O sea, bueno, y podría ser mejor en ese sentido para mostrar de pronto la bondad de Dios, que nos da más Espíritu Santo del que podemos tener, del que necesitamos. De pronto en ese sentido, porque ya en el sentido de la perfección de Dios, entonces Dios no se pone a lo que realmente se va a necesitar es el contenido de este vaso. Y está probado que con ese vaso hago lo que me propongo hacer con ese contenido. Entonces, un contenido adicional, pues, no sé, ¿no? Ahora, hermana Juay, la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos que el Señor, yo le doy esto y entonces Él empieza a echar y se riega y empieza y sigue echando para que se riegue. O lo que entendemos es que la medida la colocamos nosotros. Yo siempre le digo a los hermanos que van a los congresos cuando estamos en la preparación, usted verá qué vasija trae. Si trae una cucharita, pues el Señor le va a llenar la cucharita porque ¿qué más va a hacer? Pero si trae un vaso, le llena el vaso. ¿Y qué si trae un balde? También se lo llena. ¿Qué espíritu trae? ¿Con cuánta dedicación? ¿Con cuánta entrega? El Señor le va a llenar la vasija que traiga. Así es como entiendo de sin medida. Pero bueno, está bien. Ahora, ese aceite, porque el aceite, todas tenían
algo de aceite ¿en dónde? Porque, ¿cuál es la lámpara? Salmo 119, 105, ¿qué es? Esta palabra en sí tiene algo de aceite. Y tiene aceite, ¿sí? Y el que es sensible, entonces con ese aceite, pero se necesita el aceite ¿en dónde? Porque es que ese aceite que tuvieron las prudentes, ¿en dónde es que dice? No, el que tenían ese, bueno, digámoslo extra para, está bien, pero ¿en dónde estaba ese aceite? A ver, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. 25:3. El 4 digo. La diferencia fue el aceite, correcto. ¿Y en dónde estaba depositado el aceite? ¿Y cuál es la vasija? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es vasija del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo, por supuesto, como la hermana bien dice, el corazón, la mente, de manera central, ¿sí? Esa fue la diferencia, esa fue la gran diferencia, que las otras no tenían aceite en la vasija. Las otras se habían comprometido en la obra de reforma, porque el Espíritu Santo les dijo que eso era necesario, y el Espíritu Santo entonces las llamó, les mostró desde afuera, como el Espíritu Santo llama, y el Espíritu Santo guía al arrepentimiento e invita al arrepentimiento, pero, permítame esta expresión coloquial, pero ¿qué se necesita para que el Espíritu Santo se meta en la vasija? ¿Qué se necesita? Que la vasija te vacía. ¿Ah? Que la vasija te vacía de todo. ¿Cómo se vacía? ¿Quién la vacía? A ver, el arrepentimiento, pues es una obra mancomunada, ¿cierto? Hay textos en la Biblia que dice arrepentíos, y Hechos 5:31 nos dice que Dios es el que en Cristo Jesús dio arrepentimiento a Israel. Pero el asunto está en el ser humano que consiente, que decide, ¿verdad? Correcto. Ahora, para que el aceite entre a la vasija, ¿qué se necesita? Lo que estamos diciendo. Yo despojarme con la ayuda de Cristo de todo lo que llena mi mente. Sí, ahora un momentico. A ver. Esto, creo que eso amerita que lo miremos un poquito más. Yo me puedo despojar por mí mismo de los ídolos del mundo, de todas esas cosas. Yo no puedo. Pero yo sí puedo tomar la decisión. Yo ahora entrego la voluntad. Aquí se trata de entregar la voluntad, de entregar el yo para ser crucificado, y entonces el yo empieza en un proceso de muerte. Anoche hablábamos un poquito de eso en otra conversación, ¿verdad? Entonces, no se recuerdo si fue anoche o fue que un servidor comentó: a mí me gustaría que el yo muriera de un balazo. Pero ¿cómo muere el yo? ¿Cómo muere el yo? ¿De un balazo? Dura toda la vida, lamentablemente. Y toca estar todo el tiempo crucificado. Y fíjese Pablo, el lenguaje de Pablo, Gálatas 2:20, que lo conocemos de memoria, ¿cómo dice? ¿Con Cristo qué? ¿Con Cristo qué? Estoy. A ver, pero miremos bien para entender la lección. Pablo le escribió eso a los Gálatas en el año 58, y vayan preparando las cuentas. Año 58 le escribió eso a los Gálatas y dijo: no, yo estoy crucificado todavía, yo sigo aquí crucificado. Y resulta que Pablo se entregó para ser crucificado, o al final del año 34, con el apedreamiento de Esteban, pocas semanas después, que no sé si, porque no sé exactamente si Esteban lo apedrearon a final de año o en qué momento, pero supongamos que por tarde Pablo se entregó
para ser crucificado y fue crucificado en el año 35, pongámosle. Entonces, del 35 al 58, ¿cuántos años hay? ¿Me da cuenta? 23 años. 23 años después de haber sido crucificado, Pablo seguía vivo y dijo, con Cristo sigo crucificado. Y por supuesto que siguió crucificado hasta que se murió. Porque en el momento que se baja de la cruz, el yo que quedó desmayado cuando lo entregué, y quedó desmayado y bajó y quedó bajo los pies, pero está vivo y hay que someterlo a una muerte lenta. La muerte es lenta, porque no olviden, comentábamos esto y lo repetimos para quienes llegaron. En 1893 la hermana White escribió en un periódico, ella estaba en Australia, The Bible Echo, el egoísmo es un demonio cuyo nombre es legión. Y una legión era de 2,000 a 5,000 soldados. Entonces, el egoísmo, el yo, porque el yo y egoísmo es lo mismo, ego es yo, ¿verdad? Cuando nos entregamos realmente, que nos rendimos y decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y si me dice, usted tiene que dormir allá encima de esa columna, amárrese ahí, pues él dijo eso, yo me subo. O si hay que acostarse ahí, o coma lechugas. Eso es lo que hace el que realmente rindió al Señor. Entonces, si no, no está crucificado. En el momento que se descuide y que se baje de la cruz, entonces el yo que estaba aquí bajo los pies, ¿qué hace? Se le encaramó otra vez. Así es que, entonces por supuesto que tomamos la decisión, ¿verdad?, de rendirnos, y por la obra de Cristo en el lugar santísimo empieza el proceso de purificación, y el Señor, con nuestra participación por supuesto, entonces nos va limpiando de todo eso, porque Él es el que nos limpia. De paso, otro de los desastres es que hay una serie de conceptos tan torcidos, lamentablemente. Venga a Cristo tal como está. ¿Eso es cierto? Clarísimo que es cierto. Si no, ¿cómo va a venir? ¿Tiene que limpiarse primero? Si no se puede limpiar y Él es el que lo limpia, pues entonces nunca va a ir. Pero el problema es que digamos que venir a Cristo tal como está es bautícese tal como está. Ese es el problema. Que le hemos dado esa interpretación, decimos, no, venir a Cristo es que, no, hay que ir como está, entonces así venga lo bautizo. Desconociendo totalmente el Evangelio. La parábola del hijo pródigo es tan clarísima. Por supuesto que el hijo tuvo que ir a su padre oliendo a cerdo porque no podía hacerlo de otra manera. Y el padre lo abrazó oliendo a cerdo, pero no le hizo fiesta oliendo a cerdo. Báñese y vamos a poner la ropa. Entonces el bautismo es la fiesta. No hay que hacer bautismos con nadie que no se haya bañado y que esté oliendo a cerdo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, a ver si avanzamos un poquito más. Muy bien, entonces, bueno, con el aceite, ¿verdad? Estábamos con el aceite. Entonces, ¿el aceite es en dónde? En la vasija. ¿Y cuál es la vasija? Y ese aceite se recibe cuando nos rendimos al Señor, cuando caemos sobre la roca y somos quebrantados, que debe coincidir con el bautismo. Claro que sí, en el plan de Dios debe coincidir, ¿sí? Ahora, al bautismo, de todas maneras, yo llego ya arrepentido. Ese día no me debo arrepentir, ese día no me estoy arrepintiendo. No, me arrepentí por tarde el día anterior, o ¿verdad? La semana pasada, el mes pasado, etcétera. Muy bien, pero visiblemente hablando, ok, el bautismo, está bien. Ahora, ¿cómo fue la cuestión del dormirse? ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Sería que hubo alguna diferencia entre el sueño de las unas y las otras? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, escuchen, porque resulta que
No olviden, no olviden, por eso he hecho tanto énfasis. La parábola de la Virgen se cumplió, ¿cuándo? ¿Y qué va a pasar? Entonces ya vimos que en qué consistió la salida para recibir al esposo. ¿En qué consistió? Muy bien, en la extensa obra de reforma. Entonces, igual ahora tiene que pasar. Ahora el dormirse. Vamos a ver cómo fue el dormirse allá, porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces voy a leer, porque aquí no tenemos que imaginar, nos ponemos a imaginar y nos metemos en problemas. Tardándose pues el esposo, leo Conflicto de los Siglos 392. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Entonces, sigue diciendo, cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y aún abandonó la fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de prueba, esta segunda categoría, o sea, los que siguieron esperando pacientemente, los que no perdieron la fe, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Permítame decirlo de esta manera. Permítame colocar en mis palabras esto, ¿sí? Esta lectura. Las prudentes sentadas. Las fatuas se acostaron a roncar. ¿Okay? Hubo una diferencia entre la ¿qué? Intensidad del sueño, ¿verdad? Una diferencia. Están captándome, ¿no? Ahora, yo estoy leyendo. Porque la parábola se cumple ¿cómo? Al pie de la letra. Muy bien. Ahora, por supuesto que va a pasar igual. A ver. Sí. Bueno. Miren lo que sigue diciendo el Conflicto de los Siglos, página 374. En el verano de 1844, bueno, esto ya para otro punto, esto ya para el punto de a la medianoche. A la medianoche. ¿Por qué? La parábola nos dice que a la medianoche, ¿qué pasó? Y esto es muy interesante lo que vamos a ver esta tarde, porque ahorita no alcanzamos y queremos que se aproveche bien. Pero, ¿cuál será la medianoche? Vamos a leer aquí cómo fue la medianoche allá. En el verano de 1844, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Eso venía ¿cómo? Creciendo. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como en el púlpito.
la decadencia que hubo ese año. Medianoche, tinieblas, ¿verdad? Ahora, ¿será que nosotros estamos bien cerquita de la medianoche? Yo no sé cuántos minutos faltarán. ¿O será que estamos muy lejos de la medianoche? Con esta ideología de género, con este desbarajuste que nunca nadie se imaginó, con países ya en Europa aprobando el incesto, ¿verdad? La pederastia y de todo. Bueno, no hace falta hacer una lista. Medianoche. Para la pura medianoche, pues algo faltará, pero estamos a minutos, ¿verdad? De la medianoche. Ahora, de hecho, en esa medianoche el Señor hace un llamado, ¿no? En Isaías 62 nos dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, eso lo vemos. Pero sobre ti, ¿qué? Amanecerá, resplandecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bueno, hermanos, vamos a dejar por ahora aquí. Les comento algo para esta tarde. Muy interesante, y les dejo una pregunta. La Biblia dice, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y estas son quiénes? Esta es la iglesia que más tomó en serio la cosa. La pregunta es, ¿quién despertó a las vírgenes? Es que eso es bien interesante. Eso es muy interesante y esta tarde veremos. ¿Quién? Sí, pero ¿quién es el atalaya? Porque ¿quién es el atalaya? Ese no se durmió, pastor, porque ese fue el que llamó. Ese que voció no se durmió. Pues que no. No se durmió porque hicieron como grita, y se durmió con nosotros. Bueno, importantísimo el punto. Esta tarde vamos a mirar eso y es algo muy especial. Pues a mí me ha encantado. Y también vamos a mirar la ley dominical en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? El manto de la noche había cubierto por completo las polvorientas calles de la antigua Judea. El silencio era profundo, interrumpido apenas por el susurro del viento cálido del desierto. En medio de esta quietud, 10 jóvenes doncellas se encontraban reunidas, vestidas con ropajes festivos, sosteniendo en sus manos lámparas de arcilla. Sus rostros reflejaban una mezcla de anticipación y fatiga. Estaban allí con un propósito claro, un propósito que trasciende el tiempo y el espacio para anclarse en la misma esencia de nuestro peregrinaje espiritual hoy. Esperaban la llegada del esposo para entrar con él a las bodas. Esta escena, narrada con maestría por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, no es una simple anécdota cultural del Medio Oriente, es una de las profecías más solemnes, profundas y escatológicas de todas las sagradas escrituras. Es un retrato fiel de la Iglesia profesa en los últimos días de la historia de este mundo. Al adentrarnos en las verdades inescrutables de esta parábola, debemos acercarnos con el corazón reverente de quien pisa Tierra Santa, pero también con la agudeza mental del estudiante diligente de la palabra. Nos encontramos ante promesas eternas y advertencias ineludibles. Las 10 vírgenes representan a la Iglesia cristiana en su totalidad esperando el segundo advenimiento de Cristo. Todas tienen lámparas, lo cual representa la palabra de Dios, como lo declara el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Todas profesan la misma fe, todas esperan el mismo evento glorioso, y todas, en medio de la demora del esposo, cabecean y se duermen. Sin embargo, debajo de esta aparente uniformidad, existe una grieta invisible, una diferencia abismal que divide a estas 10 mujeres en 2 grupos diametralmente opuestos. 5 son prudentes y 5 son insensatas. ¿Cuál es el factor determinante que establece esta separación eterna?
No es la lámpara, no es el vestido, no es el lugar de espera. Es el aceite en las vasijas. Este elemento, aparentemente sencillo, encierra el secreto de la supervivencia espiritual en la crisis final que se avecina sobre nuestro mundo. El aceite, a lo largo de toda la revelación bíblica, es un símbolo inconfundible del Espíritu Santo y, por ende, del carácter transformado por la gracia divina mediante una relación diaria, viva y genuina con Cristo Jesús. Es aquí donde la narrativa bíblica se entrelaza de manera magistral con los eventos proféticos de los últimos días, específicamente con la prueba suprema que aguarda al pueblo de Dios, el conflicto sobre la adoración y la promulgación de la ley dominical. La historia nos enseña que los grandes eventos proféticos no ocurren en un vacío espiritual, suceden en el corazón mismo de la experiencia humana. La parábola nos dice que a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ese clamor de medianoche representa un poderoso despertar espiritual, un mensaje de advertencia final que resonará con fuerza en todo el globo. Para comprender la magnitud de este clamor y su relación con el tiempo del fin, debemos escuchar atentamente lo que nos ha sido revelado a través del don profético. La mensajera del Señor, Elena de White, en su magistral obra Palabras de vida del Gran Maestro, en el capítulo titulado Hacia el encuentro del esposo, nos arroja una luz deslumbrante sobre esta parábola. Ella nos explica que la clase representada por las vírgenes fatuas no está compuesta por hipócritas. Estas personas tienen un respeto por la verdad, han defendido la verdad, pero no se han rendido a la obra transformadora del Espíritu Santo. Han estado satisfechos con una religión superficial. Cuando proyectamos esta realidad hacia el inminente decreto de la ley dominical, el panorama adquiere una solemnidad que estremece el alma. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, profetiza un tiempo donde se impondrá una marca, un decreto que obligará a los habitantes de la tierra a adorar en un día que no es el sábado bíblico, el séptimo día santificado por Jehová. Esta crisis final no será simplemente un debate teológico sobre calendarios, será una prueba de lealtad absoluta. La ley dominical será el crisol en el cual el oro de la fe genuina será separado de la escoria de la religión meramente formal. En ese momento crítico, a la medianoche de la historia humana, cuando la oscuridad moral y espiritual sea más densa, la verdadera condición de cada profeso creyente quedará al descubierto. La mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte con palabras inconfundibles en el libro El conflicto de los siglos, página 664, que cuando la prueba final sea impuesta, se manifestará claramente quién ha servido a Dios y quién no. El decreto dominical actuará como el zarandeo final. Las vírgenes insensatas, al despertar repentinamente por el clamor de la inminente venida de Cristo y la agudización de la crisis, mirarán sus lámparas. Verán que la luz de su fe se está apagando. Intentarán recurrir a sus hermanos, a las vírgenes prudentes, pidiendo un poco de su aceite. Pero la terrible realidad de la vida espiritual es que el carácter no es transferible. No podemos prestar nuestra fe, nuestra comunión con Dios, ni las horas de oración y estudio de la palabra a otra persona en el momento de la prueba. El aceite del Espíritu Santo debe ser acumulado gota a gota en las vasijas de nuestros corazones, en la quietud de nuestra experiencia diaria con nuestro Redentor, mucho antes de que la tormenta estalle. La relación entre el conflicto del domingo y las 10 vírgenes es, por lo tanto, íntima y directa. El tiempo de demora del esposo es el tiempo de gracia que vivimos hoy, el tiempo en que la bestia de Apocalipsis 13 está preparando el escenario mundial para la imposición de su marca. Muchos están dormidos en los bancos de nuestras congregaciones, arrullados por un falso sentido de seguridad, creyendo que por tener la doctrina correcta, la lámpara, están listos para el reino. Sin embargo, carecen de la experiencia vital de la piedad, el aceite. Cuando la ley dominical sea promulgada en los concilios de las naciones y la libertad de conciencia sea restringida, el pánico se apoderará de aquellos que tienen lámparas pero no tienen aceite. Descubrirán, con amargura inexpresable, que su teología no puede sostenerlos frente a la persecución, que su fe heredada no es suficiente para resistir el boicot económico, y que sus nombres en los libros de la Iglesia no garantizan sus nombres en el libro de la vida. La historia de las vírgenes no es para desanimarnos, sino para despertarnos.
Es un llamado urgente, un ruego de amor de nuestro Padre Celestial para que vayamos hoy a los que venden, es decir, que vayamos a Cristo, la fuente de toda gracia, y compremos oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para nuestros ojos, como nos amonesta Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ese oro refinado en fuego, esa fe y ese amor inquebrantables, constituyen la esencia misma del aceite que las 5 vírgenes prudentes atesoraban celosamente en sus vasijas. No es una transacción de último minuto que pueda realizarse cuando estalla la crisis, es el resultado glorioso de toda una vida de sumisión diaria y silenciosa al Maestro. Y es precisamente esta preparación minuciosa y constante la que nos capacitará para mantenernos firmes cuando el mundo entero se maraville en pos de la bestia, tal como lo profetiza con solemne claridad el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. La crisis de la inminente ley dominical no irrumpirá en el escenario mundial como un relámpago en un cielo despejado sin previo aviso. Las oscuras sombras de este evento culminante ya se proyectan de manera tangible sobre nuestro presente. Las presiones sociales, las convulsiones económicas y las alianzas políticas se están alineando meticulosamente, día tras día, para forzar a la conciencia humana a rendir un homenaje espurio. La historia del pueblo adventista y nuestra profunda comprensión profética nos enseñan que el conflicto final de los siglos girará inexorablemente en torno a la autoridad de Dios frente a la usurpada autoridad de los hombres. El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, que se encuentra resguardado en el corazón del libro de Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, señala con autoridad divina que el séptimo día es el día de reposo consagrado a Jehová. Este mandamiento es el único en todo el Decálogo que contiene el sello vivo del gran legislador, revela su nombre, su título como Creador omnipotente y su territorio de dominio, que abarca la inmensidad de los cielos y la tierra. La ley dominical, por el contrario, se erigirá como la marca de la autoridad de un poder terrenal que pretende, en su soberbia, usurpar el trono mismo de la deidad. Las 10 vírgenes de nuestra parábola, al despertar sobresaltadas en medio de la gélida oscuridad de la medianoche, se enfrentan a la cruda y abrumadora realidad de esta prueba suprema. El clamor vibrante que anuncia, aquí viene el esposo, está intrínseca e inseparablemente ligado al mensaje del tercer ángel del libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, un mensaje que advierte a la humanidad entera contra la adoración de la bestia y su imagen. Es bajo esta luz profética donde la dolorosa falta de aceite de las vírgenes insensatas adquiere proporciones verdaderamente trágicas. Estas doncellas representan a aquellos creyentes que han conocido la brillante teoría de la verdad, que han guardado el sábado de manera formal y rutinaria, pero cuyo corazón de piedra nunca fue quebrantado, derretido ni transformado por la gracia redentora de Cristo. Tienen la forma y la apariencia externa de la piedad, pero niegan con su diario vivir la eficacia y el poder transformador de ella, tal como nos advierte el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 663 de su obra magna El conflicto de los siglos, describe con dolorosa claridad y precisión profética que, a medida que la tormenta de la persecución se acerque, una gran clase de personas que han profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificadas por la obediencia a la verdad, abandonarán su posición y se unirán a las filas de la oposición para engrosar el bando de los enemigos de Dios. Ese es exactamente el momento aterrador en que las lámparas de las vírgenes fatuas comienzan a parpadear débilmente y a apagarse. La inmensa presión del decreto dominical, la terrible amenaza de no poder comprar ni vender, sumada a las burlas hirientes y a la persecución abierta, actuarán como un viento huracanado que extinguirá sin piedad cualquier luz que no esté alimentada por el reservorio inagotable del Espíritu Santo en el rincón más íntimo del alma. La tragedia de estas almas no radica en que ignoraran que el esposo venía, la tragedia estriba en que subestimaron fatalmente la severidad de la demora y la profundidad insondable de la preparación requerida. Creyeron, en su presunción, que un conocimiento meramente intelectual y superficial de las profecías sería un escudo protector suficiente. Ignoraron el principio eterno de que el tiempo de prueba no es concedido para desarrollar el carácter, sino única y exclusivamente para revelar el carácter que ya se ha formado en la quietud y el anonimato de los días de paz. Las vírgenes prudentes, en hermoso contraste,
se levantan de su sueño con una serena y majestuosa confianza. Su luz, lejos de menguar, brilla con una intensidad sobrecogedora en medio de la densa y asfixiante oscuridad moral que envuelve al mundo. ¿Por qué ocurre este milagro? Porque cuando el temible decreto se promulgue y la falsa adoración sea impuesta por mandato legal, ellas recibirán el glorioso derramamiento final del Espíritu Santo, conocido en las Escrituras como la lluvia tardía. Así como la lluvia temprana fue dada en el glorioso día de Pentecostés para hacer germinar la semilla del Evangelio en los corazones, la lluvia tardía será otorgada con poder sin igual para madurar la preciosa cosecha de la tierra justo antes de la siega final. Sin embargo, existe un principio espiritual inquebrantable que nuestro amante Padre nos ruega comprender hoy. La lluvia tardía solo caerá sobre aquellos corazones que han sido purificados de todo pecado mediante la confesión profunda y el arrepentimiento sincero durante el tiempo de la lluvia temprana. Las vasijas de las 5 vírgenes prudentes estaban completamente limpias, vaciadas del yo, y listas para ser rebosadas por la presencia divina. La profunda interrelación entre la experiencia de estas jóvenes y los vertiginosos eventos finales es un tapiz tejido magistralmente por la mano misma de la providencia. La imposición universal de la observancia del domingo será la señal infalible de que el tiempo de gracia está a punto de concluir para siempre. Será el momento decisivo en que el remanente de Dios deberá proclamar, revestido con el poder del Espíritu Santo, el fuerte clamor del que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, llamando con voz potente a las ovejas sinceras que aún se encuentran cautivas en Babilonia para que salgan de ella. Pero nos preguntamos con tristeza, ¿cómo podrán las vírgenes insensatas participar de esta magna y gloriosa proclamación si sus propias lámparas se han apagado en las tinieblas? Al ir desesperadamente a comprar aceite a los que venden, al intentar obtener una experiencia espiritual genuina en medio del pánico de la crisis, descubren que el tiempo de misericordia se ha agotado irreparablemente. El carácter santo no se puede adquirir ni comprar en el mercado del miedo. La puerta, finalmente, se cierra. Esa puerta cerrada, descrita en la parábola, es una de las imágenes más desgarradoras y solemnes de toda la revelación bíblica. Representa el fin absoluto e irrevocable del tiempo de gracia para la raza humana. Representa el preciso instante en que el decreto divino, registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, será pronunciado desde el santuario celestial: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando la controversia de la ley dominical llegue a su clímax mundial y el sello del Dios vivo sea colocado de manera permanente e indeleble en la frente de los fieles, el destino de cada alma quedará fijado para toda la eternidad. Las 10 vírgenes, representantes de la Iglesia profesa, marcharon aparentemente juntas hasta el umbral de la crisis, pero la prueba de fuego reveló, sin lugar a dudas, quienes tenían el sello de Dios forjado en sus frentes y quienes estaban, trágicamente, cediendo a la imposición de la marca de la bestia. Por consiguiente, la seria contemplación profética de la ley dominical no debe, de ninguna manera, llenarnos de un terror paralizante, sino de un profundo, gozoso y reverente sentido de urgencia en nuestra preparación. Nos invita con amor a escudriñar nuestras propias vidas con la luz escrutadora y penetrante del Espíritu de Dios. Nos llama imperiosamente a preguntarnos en el sagrado silencio de nuestra habitación, a solas con nuestro Creador: ¿es mi religión una mera y fría costumbre, un elegante traje de gala que me pongo únicamente los sábados, o es la vida misma de Cristo fluyendo vigorosamente a través de mis venas espirituales? ¿Estoy acumulando el precioso aceite de la comunión ininterrumpida y diaria, de la victoria constante sobre mis defectos de carácter, del amor abnegado y servicial por mis semejantes? La mensajera del Señor, Elena de White, nos exhorta con solemne ternura en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69, a no descuidar bajo ningún pretexto la preparación indispensable para estar en pie en el gran tiempo de angustia que se avecina rápidamente, un tiempo de aflicción cual nunca ha sido desde que hubo nación. Solo aquellos que tengan la mente de Cristo y su gracia grabada en el alma podrán resistir los engañosos sofismas del enemigo en ese conflicto decisivo y final.
Es precisamente frente a esos sofismas engañosos que el remanente fiel necesitará un discernimiento espiritual afilado como una espada de dos filos. La crisis de la ley dominical no se presentará inicialmente con el rostro fiero de la tiranía, sino envuelta en ropajes de piedad, apelando a la paz mundial, a la moralidad pública y a la restauración del orden social. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, nos advierte que este poder terrenal engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. En medio de este engaño maestro, el estatuto dominical será presentado como la única solución viable para los desastres naturales, las crisis económicas y la decadencia moral. Aquí es donde la tragedia de las vírgenes insensatas alcanza su clímax. Al haber descuidado la comunión profunda y diaria, sus mentes estarán oscurecidas. Carecerán de la agudeza espiritual necesaria para distinguir entre la voz del buen pastor y el susurro seductor del lobo disfrazado de oveja. La falta de aceite no solo las deja a oscuras en la medianoche, sino que las vuelve vulnerables a la ilusión de que someterse al decreto dominical es, de alguna manera retorcida, un acto de obediencia a Dios. Para comprender cómo es posible que la mitad de la Iglesia profesa caiga en esta trampa mortal, debemos mirar de cerca el periodo de espera descrito en la parábola. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Registra el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 5. Esta demora es el tiempo de prueba en el que vivimos hoy. Es el periodo en el que la fe es estirada hasta sus límites, en el que las promesas parecen dilatarse y en el que la rutina eclesiástica amenaza con asfixiar el primer amor. Este sueño espiritual no es otro que el estado tibio de la iglesia de la Odisea, descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Las 10 doncellas durmieron, tanto las sabias como las necias. Sin embargo, la diferencia abismal radicaba en lo que habían hecho antes de cerrar los ojos. Las vírgenes prudentes se durmieron con sus vasijas llenas, descansando en la gracia provista, con su carácter cimentado en la roca inamovible de las Escrituras. Su sueño representa el descanso de la fe, o incluso el descanso en el sepulcro antes de la resurrección final, sabiendo que su vida está escondida con Cristo en Dios, como lo declara el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Por el contrario, el sueño de las vírgenes fatuas es el estupor letal de la negligencia carnal. Es la apatía espiritual de quienes confían en una experiencia pasada, en un bautismo de hace décadas o en el conocimiento intelectual de las doctrinas distintivas, sin mantener una conexión vital y palpitante con la fuente de la vida. La mensajera del Señor, Elena de White, en su revelador libro Testimonios para los Ministros, página 130, hace una declaración que debería hacer temblar cada fibra de nuestro ser. Afirma que muchos de los que se oponen a los mensajes de advertencia de Dios están dormidos en un engaño fatal, creyendo que son ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad. Cuando el decreto dominical sacuda a las naciones con fuerza de ley, este sueño letal será interrumpido de manera abrupta y aterradora. El mundo entero será llevado ante el tribunal de la decisión suprema, y la comodidad de la tibieza laodicense será despojada, dejando el alma desnuda ante la tormenta inminente de la persecución. A la medianoche, en la hora de mayor oscuridad moral de la historia humana, cuando la legislación dominical amenace con silenciar para siempre la voz de los observadores del sábado, se oirá el clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Este clamor no es un simple susurro, es el fuerte pregón del tercer ángel que se une al cuarto ángel del libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, el cual desciende del cielo con gran poder, iluminando toda la tierra con su gloria. Históricamente, este clamor resonó en el movimiento adventista del siglo XIX, pero proféticamente señala al derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía que empoderará al pueblo de Dios para dar el mensaje final de misericordia y advertencia al mundo. Es el momento en que los fieles, poseedores del aceite celestial, se levantarán con una fe invencible, arreglarán sus lámparas y predicarán la verdad del sábado bíblico con una claridad y una convicción que el mundo no podrá resistir ni refutar. La belleza del carácter de Cristo brillará a través de ellos, contrastando vivamente con el espíritu opresivo e intolerante de los defensores del falso día de reposo. En esa hora decisiva, las vírgenes insensatas despertarán presas del pánico.
Al ver que sus lámparas se apagan, que su fe vacila ante la amenaza de encarcelamiento, pérdida de bienes e incluso la muerte, se volverán desesperadas hacia las vírgenes prudentes. Dadnos de vuestro aceite, suplicarán, tal como se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 8. Es el grito agónico del alma que descubre, demasiado tarde, que no tiene ancla en medio del huracán. Pedirán prestada la fe de sus cónyuges, el valor de sus pastores, la firmeza de sus padres, pero la respuesta de las prudentes, aunque impregnada de tristeza, es irremediablemente firme, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Leemos en el versículo 9. No hay egoísmo en esta respuesta, hay una declaración de un principio inmutable del universo moral de Dios. La justificación y la santificación son experiencias profunda e intransferiblemente personales. El carácter, esa textura moral forjada en el yunque de las pruebas diarias y la obediencia silenciosa, no se puede infundir por ósmosis espiritual. Nadie puede creer por otro, nadie puede arrepentirse por otro, y nadie puede recibir el sello del Dios vivo apoyado en la fidelidad de otra persona. El consejo de ir a los que venden en medio de la crisis final es el clímax trágico de la parábola. ¿Acaso se puede comprar la gracia de Dios con oro y plata perecederos? De ninguna manera. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, nos invita amorosamente, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El aceite se adquiere únicamente mediante la entrega total del corazón, renunciando al yo, sometiendo la voluntad rebelde a los dictados sublimes del Espíritu Santo, y abrazando la cruz de Cristo en la vida cotidiana. Las vírgenes insensatas intentan hacer esta obra preparatoria cuando el tiempo de gracia está a punto de concluir, cuando el decreto dominical ya está en pleno vigor y los vientos de la contienda son soltados sobre la faz de la tierra. Pero mientras van a comprar, la puerta se cierra. El destino se sella. La oportunidad de formar un carácter apto para la eternidad se esfuma para no volver jamás. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 318, nos recuerda con solemnidad indescriptible que en la gran crisis final, bajo la imposición de la ley dominical, se hará evidente que el carácter no puede ser cambiado en un instante, y que la preparación para el cielo es la obra de toda una vida. Debemos grabar profundamente en nuestra mente que el sello de Dios, el cual es el ancla de seguridad contra la marca de la bestia impuesta por la ley dominical, no es una marca visible al ojo humano. Es una consolidación en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que el creyente no puede ser conmovido. El apóstol Pedro nos habla de estar afianzados en la verdad presente en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12. Este afianzamiento es el equivalente exacto a tener las vasijas rebosantes de aceite. Significa que la mente ha sido tan saturada con la palabra de Dios y el corazón tan purificado por el Espíritu Santo que, cuando los poderes de la tierra legislen contra el sábado del cuarto mandamiento, el creyente preferirá entregar su vida antes que manchar su conciencia. Esta es la fe de los mártires, la fe de Jesús que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Es una fe que no nace en el momento de la prueba, sino que es revelada por ella. Mientras el mundo se sumerge en el caos de los últimos días, exigiendo conformidad con leyes humanas que invalidan los preceptos divinos, las vírgenes prudentes se erguirán como luminares en el mundo, sosteniendo en alto la antorcha inmarcesible del Evangelio eterno, iluminando el sendero de aquellos que aún buscan refugio en la verdad antes de que caiga la noche final. Esa noche final que desciende inexorablemente sobre nuestro mundo, portando la antorcha del Evangelio eterno, es el telón de fondo sobre el cual resalta el drama más solemne y definitivo de la historia de la humanidad, el cierre de la puerta de la gracia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 10, declara con una finalidad que estremece hasta lo más profundo del corazón, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esta puerta cerrada no es una mera metáfora literaria ni un recurso poético para concluir un relato, representa el evento teológico más trascendental del tiempo del fin. Significa el cese definitivo de la intercesión de nuestro misericordioso sumo sacerdote en el santuario celestial.
Cuando el decreto que impone la adoración en el primer día de la semana, el domingo, haya sido promulgado universalmente y cada ser humano haya tomado su decisión irrevocable, ya sea a favor del sello del Dios viviente o de la marca de la bestia, entonces Cristo pronunciará las palabras que fijarán el destino de cada alma por los siglos de los siglos. La luz de la gracia, que ha brillado pacientemente invitando al arrepentimiento durante milenios, será retirada de aquellos que la rechazaron, dejando a las vírgenes insensatas en la oscuridad más absoluta, fría y aterradora que la mente humana pueda concebir. Para comprender la magnitud insondable de este evento, debemos dirigir nuestra mirada espiritual con asombro reverente hacia el tabernáculo celestial. El libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 8, nos revela que el templo de Dios se llenará de humo por la gloria divina y por su poder, y nadie podrá entrar en el templo hasta que se consumen las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto significa, en términos absolutos, que la obra de mediación a favor de los pecadores ha concluido para siempre. La mensajera del Señor, Elena de White, en su obra maestra El conflicto de los siglos, página 482, nos instruye con precisión teológica inigualable que así como la pesada puerta del arca de Noé fue cerrada por manos invisibles 7 días antes de que comenzara a caer la lluvia torrencial del diluvio, sellando irrevocablemente el destino de los antediluvianos impenitentes, así también el tiempo de gracia terminará un poco antes de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Durante ese terrible y solemne lapso, los justos tendrán que vivir en la presencia de un Dios 3 veces santo sin un intercesor. Es precisamente aquí donde el aceite del Espíritu Santo, asimilado y arraigado en el carácter durante los preciosos años de paz, se vuelve la única y exclusiva garantía de supervivencia espiritual ante la crisis de los siglos. Imaginemos por un momento la angustia indecible, el terror paralizante de las 5 doncellas que, al regresar apresuradamente de su inútil búsqueda de aceite en medio de la crisis, encuentran la entrada al banquete nupcial firmemente bloqueada. Golpean con desesperación los portales eternos, clamando con lágrimas de amargura, «Señor, Señor, ábrenos», tal como registra con dolor el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 11. Es el clamor desgarrador de multitudes inmensas que, habiendo pertenecido a la Iglesia profesa, habiendo escuchado miles de sermones eruditos y cantado los himnos de Sión, descubren de repente que han perdido la eternidad por no haber cultivado una relación íntima, diaria y verdaderamente transformadora con el Salvador de sus almas. La respuesta que reciben desde el interior del salón nupcial resuena como un eco fúnebre a lo largo de los siglos. «De cierto os digo, que no os conozco», leemos en el versículo 12. ¿Cómo es posible que el Señor de la Gloria afirme no conocer a quienes llevaban lámparas brillantes en su nombre? Porque el conocimiento verdadero en las Sagradas Escrituras no es un mero asentimiento intelectual de doctrinas frías, es una unión íntima, un entrelazamiento de caracteres, una sumisión total de la voluntad. Al rechazar la santificación del séptimo día, el sábado bíblico, y ceder cobardemente ante la presión social y económica de la ley dominical, estas almas demostraron que su lealtad suprema no pertenecía al Rey de Reyes, sino a las conveniencias efímeras de este mundo perecedero. La imposición de la observancia del domingo, apoyada por el brazo secular del Estado, no será simplemente un debate trivial sobre días en un calendario, será la culminación descarada de la prolongada rebelión del enemigo contra el gobierno sagrado del cielo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículos 12 y 20, establece de manera innegable que el sábado es la señal inmutable, el sello visible y perpetuo del pacto eterno entre Dios y su pueblo amado. Rechazar este sello en el momento cumbre de la prueba final, cuando la luz brillante de la verdad presente ilumine cada rincón habitado del planeta, será equivalente a apagar voluntaria y deliberadamente la lámpara del Espíritu Santo en el propio corazón. La mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte con pavorosa y solemne claridad en la página 280 de su inspirada obra Joyas de los Testimonios, tomo 2, que absolutamente nadie sufrirá la justa ira de Dios hasta que la verdad evidente haya sido presentada de manera inconfundible a su mente y conciencia, y haya sido rechazada de manera obstinada. Por lo tanto, el decreto dominical será la prueba de fuego, la piedra de toque que revelará ante el universo entero quienes han estado comprando pacientemente el oro refinado de la fe genuina y quienes se han conformado trágicamente con la escoria engañosa de una religión popular, vacía y complaciente.
Las vírgenes fatuas representan a esa inmensa mayoría que ha preferido confiar ciegamente en las tradiciones sin fundamento de los hombres, en los dogmas altivos de los grandes concilios eclesiásticos y en la falsa erudición de aquellos que tuercen las escrituras para su propia perdición, tal como lo señala el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Cuando la gran controversia alcance su punto más álgido y fiero, y las severas penas civiles se apliquen con todo su rigor contra aquellos fieles que se nieguen categóricamente a profanar el santo sábado del Creador, la fe superficial y prestada de las vírgenes insensatas se desmoronará rápidamente como un castillo de arena ante la furia implacable del océano. Buscarán refugio en las excusas vanas, argumentando que la gran mayoría de los líderes religiosos, los intelectuales y el mundo entero no pueden estar todos equivocados simultáneamente. En su ceguera espiritual, olvidarán por completo la solemne advertencia pronunciada por el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, «Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Solo el abundante aceite de la comunión ininterrumpida, forjado en la sagrada soledad de la oración sincera y el estudio profundo de la palabra de vida, podrá iluminar el entendimiento para resistir los engaños majestuosos y abrumadores del adversario en esos días de oscuridad moral sin precedentes. Mientras tanto, las 5 vírgenes prudentes, habiendo pasado victoriosas por el terrible crisol de la aflicción y la persecución despiadada que trae consigo la ley dominical, se encuentran ahora al otro lado de la puerta cerrada, a salvo en el recinto sagrado de la gracia divina, esperando con un gozo inefable la manifestación gloriosa de su amado Redentor en las nubes del cielo. Su lealtad inquebrantable al cuarto mandamiento no fue un intento frío y legalista de ganar la salvación por sus propias obras, sino el fruto maduro, hermoso y natural de una fe viva que obra activamente por el amor, tal como lo describe magistralmente el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ellas comprendieron en lo profundo de su ser que guardar el sábado sagrado en medio de un mundo hostil y rebelde era la demostración suprema de su amor incondicional al Creador del universo. Aunque enfrentaron con valentía la burla cruel, la extrema pobreza, la pérdida de sus derechos ciudadanos y la inminente amenaza de muerte, la luz de su fe jamás parpadeó. La mensajera del Señor, Elena de White, en el poderoso libro Profetas y Reyes, página 140, nos consuela y nos llena de esperanza recordando que en la hora de mayor peligro y aparente derrota, Dios siempre ha conservado un remanente fiel que se ha mantenido firme como el acero frente a las imposiciones autoritarias del error. Esas son, sin lugar a dudas, las vírgenes sabias que entran triunfantes a las bodas, aquellas cuyas túnicas han sido lavadas y emblanquecidas en la sangre preciosa e inmaculada del Cordero. Ese triunfo glorioso de las vírgenes prudentes, ataviadas con vestiduras resplandecientes y lavadas en la sangre inmaculada del Cordero, nos introduce en la escena más sublime y conmovedora de toda la revelación sagrada, la cena de las bodas. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 7 hasta el versículo 9, declara con acentos de júbilo celestial: «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta preparación, que culmina en la eternidad, es la suma total de las victorias cotidianas obtenidas mediante la gracia de Cristo durante el prolongado tiempo de espera. Mientras el mundo entero se sumerge en la oscuridad de la rebelión final y sufre las terribles consecuencias de haber impuesto la marca de la apostasía mediante la ley dominical, aquellos que atesoraron el aceite del Espíritu Santo experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Su lealtad inquebrantable al sábado, el séptimo día santificado por el Creador en el Edén, ha sido vindicada ante el universo no caído. No guardaron el mandamiento por un mero legalismo frío o por temor al castigo, sino porque el dador de la ley habitaba plácidamente en sus corazones mediante su presencia divina. Para comprender la profundidad insondable de este gozo eterno, debemos mirar retrospectivamente el sendero angosto y espinoso que estas almas fieles transitaron con valentía. La crisis del domingo no fue para ellos un muro impenetrable de desesperación, sino la puerta estrecha de entrada a una comunión mucho más íntima con su Hacedor.
Cuando los poderes terrenales y las alianzas políticas les prohibieron comprar y vender, despojándolos de todo sustento terrenal, recordaron con fe inquebrantable las palabras del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 16, donde se promete solemnemente al justo que su pan le será dado y sus aguas serán seguras. El aceite celestial que rebosaba en sus vasijas iluminó su entendimiento espiritual para comprender que el verdadero sostén del hombre no proviene de la economía fluctuante de las naciones, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, tal como lo afirmó con autoridad nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Esta fe inamovible, que resiste la prueba de fuego, es el resultado directo y natural de haber cultivado una relación personal, profunda y vital con el Salvador en los días de aparente tranquilidad y paz. Es en el silencio reverente del aposento, en el estudio diligente de las Sagradas Escrituras y en la lucha agónica de la oración intercesora donde el carácter se forja y el aceite se acumula, preciosa gota a preciosa gota. La mensajera del Señor, Elena de White, nos instruye con un amor pastoral infinito y una agudeza profética sin igual en su maravillosa obra Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 324, enseñándonos que el carácter no es el resultado de un solo estallido de entusiasmo religioso, ni de una buena resolución tomada en un momento de crisis, sino que es el fruto perseverante de la rutina diaria, de la fidelidad estricta en lo poco y de la obediencia constante a los sublimes principios del cielo. Aquí radica el núcleo central de nuestro mensaje y la advertencia más perentoria para la Iglesia en esta hora crucial de la historia humana. No podemos, bajo ninguna circunstancia, esperar a que el decreto dominical sea promulgado oficialmente en las cámaras legislativas de nuestro país o del mundo entero para comenzar a buscar desesperadamente el aceite del Espíritu. La tragedia irremediable de las vírgenes insensatas consistió, precisamente, en postergar su preparación espiritual íntima hasta que la gran crisis estalló sobre ellas. Cuando el fuerte pregón del tercer ángel resuene con todo su poder y gloria iluminando la tierra, ya será demasiado tarde para aprender a confiar en Dios, será el momento cumbre de manifestar al universo la confianza que ya ha sido profundamente arraigada en el alma durante los años de gracia. Por lo tanto, mis amados hermanos y compañeros de peregrinaje, el llamado del cielo para nosotros en el día de hoy resuena con una urgencia apremiante, pero teñida de la más tierna compasión divina. Nos encontramos viviendo exactamente en el solemne periodo de demora del esposo. Aún gozamos, por la misericordia de Dios, de libertad para reunirnos en nuestros templos, para abrir nuestras Biblias sin el temor constante a ser arrestados, para predicar en las plazas públicas y para clamar a nuestro Padre Celestial en la quietud de nuestros hogares. Este es el tiempo sumamente precioso y fugaz que se nos ha concedido en gracia para ir a los que venden y comprar, sin dinero y sin precio, el colirio celestial de la percepción espiritual, el oro purificado de la fe que obra por el amor, y las vestiduras blancas y resplandecientes de la justicia imputada e impartida de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 12, nos dirige un llamado vibrante a despertar del sueño letárgico, advirtiéndonos con solemnidad que la salvación está ahora mucho más cerca de nosotros que cuando creímos por primera vez. La noche de este mundo de pecado está muy avanzada, y se acerca raudamente el día eterno. Desechemos, pues, con firmeza las obras infructuosas de las tinieblas, y vistámonos diligentemente con las armas resplandecientes de la luz. Vestirse con las armas de la luz es el equivalente espiritual y exacto a tener nuestras vasijas rebosantes con el aceite del Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos esta magna obra de manera práctica y tangible en nuestra experiencia diaria? El hermoso y profundo simbolismo del santuario terrenal del antiguo Israel nos brinda una ilustración perfecta e instructiva. En el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20, el Señor ordenó a Moisés que los hijos de Israel trajeran aceite puro de olivas machacadas para el candelero, a fin de hacer arder la lámpara continuamente delante del velo. Ese aceite indispensable debía ser provisto y ministrado de manera constante, todos los días, sin interrupción. De la misma e imperiosa manera, nosotros no podemos pretender vivir hoy sosteniéndonos con la experiencia espiritual que tuvimos ayer. Necesitamos acudir diariamente, con profunda humildad, a nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial para recibir una unción fresca,
una porción nueva y vigorizante de su gracia transformadora. Cada mañana, antes de enfrentar las cruentas batallas del mundo secular, antes de sumergirnos en las agobiantes exigencias de nuestra sociedad moderna, debemos rendir nuestra voluntad rebelde en el altar del sacrificio continuo, confesar nuestros pecados con verdadero quebrantamiento de espíritu, y suplicar fervientemente que el Espíritu Santo tome el control absoluto y soberano de nuestros pensamientos más íntimos, de nuestras palabras y de todas nuestras acciones. La solemne y escatológica parábola de las 10 vírgenes concluye con una admonición directa y penetrante de los labios mismos del Divino Maestro, registrada para nuestra salvaguardia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta vigilancia constante no debe ser interpretada como una ansiedad febril ni como un terror paralizante ante los eventos del futuro, es, por el contrario, la gozosa, serena y activa anticipación de un siervo fiel que ama profundamente a su Señor y anhela con todo su ser su pronto regreso. Cuando contemplamos el sombrío panorama profético actual y vemos claramente cómo las fuerzas oscuras de la intolerancia religiosa se agrupan silenciosamente para imponer la falsificación del día de reposo, nuestro corazón no debe desfallecer ni llenarse de pánico. Por el contrario, como nos exhorta con esperanza el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos erguirnos con fe y levantar nuestra cabeza con gozo, porque nuestra redención final y definitiva está verdaderamente cerca. Que el Señor de la Gloria, en su infinita y entrañable misericordia, nos conceda a cada uno de nosotros la sabiduría espiritual y el discernimiento de las 5 vírgenes prudentes. Que el clamor de la inminente crisis nos encuentre despiertos y preparados. Que no nos conformemos jamás con mantener una religión puramente nominal y superficial, vacía del verdadero poder celestial y carente de la presencia vivificante del Espíritu. Que podamos comprender a cabalidad que la prueba suprema y final de la ley dominical no es otra cosa que la revelación última ante el universo de quien es el verdadero y único Señor entronizado en nuestro corazón. Y cuando finalmente se escuche romper el silencio de la medianoche con el glorioso, majestuoso y estremecedor clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, que por la gracia inmerecida de Cristo podamos levantar nuestras lámparas brillantes y resplandecientes, alimentadas por el aceite inagotable del Espíritu Santo, y entrar con paso firme, con los corazones rebosantes de gratitud inexpresable y entonando cánticos de victoria eterna, a la gran cena de las bodas del Cordero, para morar en paz y comunión perfecta con nuestro amado Redentor por los siglos de los siglos. Amén.